Hola, buenas tardes. Ahora sí, estaba muteado. ¿Cómo andan? La Hola, profe. profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Bueno, profe? disculpe. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien, por suerte? Bien, bien, bien. Tuve algunos problemas para entrar, pero bueno. Ahí denme un minuto que ya le aviso a Abril que ya estamos listos y podemos empezar, así no perdemos tiempo. ¿Cómo vienen? ¿Bien? Tienen Bien. todo dominado ya, ¿no? ¿Cómo? Tienen todo dominado. Mira, Silvia dice que sí. Está todo listo. Carlos también. Están tranquilos. Bueno, vamos a arrancar, así no perdemos tiempo. Me hablé con la profe Mariel, me dijo que habían llegado más o menos hasta el gobierno de Ilia, ¿no? O sea que habían visto desarrollismo, es decir, el gobierno de Frondizi, y habían llegado hasta ahí. Ustedes confírmenme si es así. Sí, hasta la caída del gobierno de Ilia. Hasta la caída del gobierno de Ilia. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, bárbaro. Ahí vamos. Ustedes cualquier cosa me interrumpen y vamos viendo. El periodo que vamos a ver, obviamente, es como todos los periodos, muy largo y muy intenso. Eh, Obviamente que hay muchas cosas para ver. Miren, parte de ese periodo, fíjense, es todo este ladrillito nada menos, digamos, y está condensado, así que imagínense más el resto de la bibliografía. Así que ustedes cualquier cosa que quieran que me detengan en algún punto, me paran y lo hago, ¿sí? Obviamente que como todo relato histórico tiene su sesgo, y yo le voy a dar, voy a hacer hincapié en algunas de las cuestiones que a mí me parecen relevantes, que a mí más me interesan, pero sobre todo siempre pensando que esta materia en lo que se fija es en los caminos de la institucionalidad, digamos, es en aquellas en aquellos hitos históricos que tienen que ver con la historia de nuestro derecho público en general, de la Constitución, pero del derecho público en general. Así que bueno, esa es la idea, como siempre. Ahí dice de la dictadura del 66 a la reforma constitucional, la reforma no la vamos a abarcar, de la reforma en adelante van a ver, es la clase que van a ver con el viernes, mañana con el doctor Rivas. Así que nosotros vamos a llegar hasta digamos, el traspaso de Alfonsín a Menem, ¿no? Así que bueno, esto es lo que vieron el otro día con la profe Martín, ¿sí? No voy a decir mucho más porque básicamente lo deben haber analizado, pero es importante, digamos, quiero hacer una transición acá entre este gobierno, que fue una de las tantas democracias vigiladas, como se llamaba a muchos de los procesos políticos que se dieron en Argentina, después de 1955, y sobre todo en el resto del continente, en América Latina. Y eran democracias vigiladas porque lo que ya se estaba imponiendo fuertemente, díganme si lo mencionó Mariel en este caso, pero lo que a partir de la década del 60 se impone fuertemente en los países del continente es la doctrina de la seguridad nacional. ¿Se los mencionó la profe? Aunque sea por arriba, sí, claro, dice Carlos, bien. ¿Y por qué es esta transición? Bueno, porque quien va a dar el golpe, quien va a encabezar, digamos, el golpe militar contra Arturo Illia es el general en retiro Juan Carlos Onganía, ¿sí? Juan Carlos Onganía era general
activo durante el gobierno de Ilia, pasa a retiro durante ese gobierno, pero lo destacable es que ya en 1964 ya existe una fuerte presión por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos para imponer esta doctrina. Y el que de alguna manera hace un alineamiento es cuando es este general Onganía, cuando todavía está en funciones durante el gobierno de Ilia en 1965, que se hace una conferencia en West Point, en la escuela, digamos, de altos mandos oficiales del ejército norteamericano en Washington, y ahí expone un discurso que es bastante célebre, digamos, porque básicamente lo que él dice es que las Fuerzas Armadas tienen que mantener la institucionalidad siempre y cuando los procesos políticos sigan un camino que sea el de, digamos, lo voy a decir muy elegantemente, el del pensamiento occidental, digamos, ¿no? Básicamente cuando dice, bueno, cuando no se alineen o cuando no hagan intentos de introducir ideologías extranjeras fundamentalmente. Lo dice con otras palabras, pero básicamente el mensaje es ese, como diciendo, bueno, las Fuerzas Armadas estamos vigilando el proceso. Y esto es muy importante porque en esta, digamos, no es extraño, no, es fundamental en este proceso que en 1959 se había producido la Revolución Cubana, y que en 1969 el régimen de la Revolución Cubana además se había pronunciado expresamente a favor del socialismo y había hecho una fuerte alianza con la Unión Soviética que va a durar hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Y lo cierto es que Cuba en ese momento empieza a jugar un rol muy preponderante en el continente porque desbalancea las fuerzas de Estados Unidos que, digamos, intentan imponer una mirada muy aliada a esta potencia mundial en todo el continente. Y además porque es un campo de difusión no solo de ideologías socialistas, sino de movimientos revolucionarios. Entonces, en este marco es que el Departamento de Estado comienza digamos, a trabajar muy fuertemente en la implantación de la doctrina de la seguridad nacional dentro de cada uno de los países del continente, y acá Onganía, ya antes de dar el golpe de Estado, asume esa posición, en contra incluso de lo que pensaba Ilia, porque seguramente lo vieron con Mariel. Ilia tiene una posición muy independiente de las presiones norteamericanas para realizar esos juegos en el continente, fundamentalmente cuando niega la posibilidad de que tropas argentinas participen de la invasión a Santo Domingo o de la intervención en Santo Domingo que está realizando Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, es un panorama muy complejo en el marco de una cuestión aún más compleja, que es la Guerra Fría, que más o menos ustedes, mal o bien, le suena y reconocen como. Yo voy a decir dos notas porque lo que abunda no dañe, porque es un tema importante. Tenemos que tener en claro que cuando hablamos de la doctrina de seguridad nacional, hablamos de de un específico conjunto de ideas sistematizadas y de alguna manera planificadas y concatenadas, digamos, de eso hablamos cuando hablamos de una doctrina, con respecto al rol que tienen que jugar las Fuerzas Armadas de cada país. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, profe. Bien. En este caso, esta doctrina supone que América es un continente que tiene una base común
digamos, de organización política, que es la democracia liberal, y digamos, un origen común, digamos, que es el pensamiento, si quieren, occidental, moderno, heredero del movimiento iluminista, y que basa, digamos, su organización en las libertades, básicamente, en las libertades individuales y en las libertades de mercado, ¿no? Y de ahí una democracia liberal como la que se propone y como era nuestro modelo constitucional también, no era ajeno. Ahora, en ese marco, lo que propone la doctrina de seguridad nacional, lo que indica esta doctrina, que insisto, baja fuertemente de Estados Unidos, es que las Fuerzas Armadas de los países americanos no tienen que suponer conflictos externos, salvo con el bloque socialista, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es alinear una fuerza, ¿sí?, común de defensa del continente, que finalmente se alinea en un tratado que se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿sí?, que era para poner en funcionamiento cualquier posibilidad de defensa común si había una agresión externa, que se suponía que era una agresión que solo podía venir de países del bloque oriental o socialista. Entonces, en ese marco, lo que indican es que las fuerzas de seguridad de cada país, en vez de focalizarse en posibles conflictos externos con sus vecinos limítrofes, digamos, como obviamente muchas hipótesis de conflicto de cada uno de esos ejércitos tenía, Argentina la va a seguir teniendo con Chile durante muchos años, por ejemplo, esa hipótesis de conflicto externo, y para eso las Fuerzas Armadas se preparan. Insisto con esto, la doctrina esta suponía que las Fuerzas Armadas lo que tenían que hacer era cumplir un rol en la seguridad interna, algo que hoy incluso está prohibido por ley, ¿no? Y para cumplir ese rol en la seguridad interna frente a las guerras de baja intensidad que proponía el bloque socialista, financiando movimientos armados que generasen guerrillas tanto urbanas como rurales en el continente, como había muchas, lo que supone es que la Fuerza Armada de cada país haga inteligencia interna, básicamente con elementos de organización sindical, con elementos estudiantiles, con políticos, con elementos políticos afines a esas ideas, y que intervenga como una fuerza militar cuando tengan que intervenir, ya sea sofocando un movimiento guerrillero, urbano o rural, o directamente como fuerza de choque, ¿no? Ahora, el problema es que para hacer eso, lo que legitima esta doctrina es claramente las violaciones a los derechos humanos, que hoy las conocemos como tal, que en ese momento no era que no se conocían, obviamente que se conocían, pero no estaba todavía tan construida, digamos, la noción de terrorismo de Estado como está hoy, y le coproponían, digamos, directamente los militares que enseñaban en lo que se llamaba la Escuela de las Américas, que dependía del departamento del ejército norteamericano y donde se formaban oficiales de todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica. Básicamente lo que enseñaban eran métodos de contrainsurgencia. Los métodos de contrainsurgencia en su buena medida eran ilegales. Por ejemplo, la tortura, el secuestro, la tortura, ¿sí? Exacto, el tema de lo que se conoce después como guerra sucia es la excusa para introducir esta doctrina. Bueno, ¿por qué les hago todo este raconto? Porque estamos en la bisagra, en el momento bisagra en que durante un gobierno constitucional todavía, sí, que es el de Ilia, se comienza a introducir la doctrina de la seguridad nacional con la excusa de combatir fundamentalmente al elemento marxista que intenta realizar su práctica política en la sociedad latinoamericana. La verdad que en Argentina los movimientos que se conocían hasta ese momento en general provenían de la resistencia peronista, ¿sí? Y no tenían una ideología
marxista todavía, ¿sí? Después va a haber una evolución en muy corto tiempo a otras cuestiones, pero en general lo que se hizo en Argentina es aplicar la doctrina de seguridad nacional más que para combatir el marxismo, también fuertemente para combatir a los desprendimientos o algunos elementos que mucho más se identificaban con el peronismo que con el marxismo. Pero lo importante es que esto va a desencadenar, bueno, en obviamente el plan sistemático de represión ilegal de la próxima dictadura. Pero esta es la gran puerta de entrada, usando esa excusa que en realidad no existía. Básicamente en ese momento no existía. Y lo van a ver ustedes en el libro de Furundarena, si leen esto por acá, que en el manifiesto de la Revolución Argentina, autodenominada Revolución Argentina, es decir, en el golpe de Estado que encabeza Onganía, lo manifiestan abiertamente, ¿no? Manifiestan su lucha contra la infiltración marxista en la sociedad. Bueno, ¿qué otra característica importante tiene este golpe de Estado para, digamos, que marca un antes y un después con otros golpes de Estado en la Argentina? Los golpes de Estado en la Argentina habían sido claramente interrupciones de gobiernos constitucionales por parte de grupos militares y cívico-militares, ¿sí? Pero que se proponían de alguna manera ser un gobierno transitorio. Todos habían llegado a dar sus golpes de Estado. Uriburu quizá al principio, él se proponía, en 1930, digo, por ahí se proponía, intentaba fundar o refundar una especie de Estado corporativo donde él se pensaba como una especie de il duce en Italia o algo así, no tanto como un gobierno provisorio, pero eso duró muy poco o sea, rápidamente ese primer gobierno golpista, de facto, ilegal, inconstitucional, de todas las maneras que lo podamos llamar, tuvo que dar un paso al costado y llamar a un proceso de elecciones nuevamente. Incluso el golpe de 1955, que también es un golpe más, como, digamos, más, con mayores elementos, digamos, sociales, digo, tanto políticos como fuerzas sociales, digamos, en contra del gobierno, del segundo gobierno de Perón. Si bien ese gobierno de facto también se proponía, digamos, para cambiar las cosas, no dejaba de saber que tenía que dejar un camino institucional. De hecho, llaman a una reforma constitucional, por más que pensemos que en realidad esa reforma constitucional claramente era ilegal, digamos, por varias cuestiones que no me voy a meter ahora porque ya lo vieron esto, pero, y aparte porque aún hoy el artículo 14 bis de la Constitución que fue introducido en esa reforma sigue vigente en nuestra Constitución y no la han tocado en la reforma del 94, así que, digamos, el producto de esa reforma está vigente, y afortunadamente digo está vigente porque el artículo 14 bis es un artículo fundamental para nuestro esqueleto constitucional hoy. Digo, más allá de eso, también se proponía como un gobierno transitorio. Bueno, este es el primer golpe militar que ya no encabeza un sector de las Fuerzas Armadas, sino que encabeza una junta militar, es decir, los jefes de cada una de las Fuerzas Armadas forman una junta militar y deponen al presidente electo, ¿sí? Más allá de los problemas de legitimidad que pudiera haber tenido Ilia, era el presidente electo. Además, obviamente que cierran el Congreso, ¿sí? Pasan a comisión a los jueces de esa Corte Suprema de Ilia y nombran otra Corte Suprema, ¿sí? Y prohíben además la actividad política, directamente la prohíben y le quitan la personería a los partidos políticos. No solo la personería, le quitan los bienes también a los partidos políticos, ¿sí? O sea que no hay posibilidad, bueno, y prohíben la actividad sindical, obviamente, o sea que no hay posibilidad, digamos, de pensar este gobierno
solo como un gobierno transitorio. Pero además, y esto también es importante porque se va a repetir en el próximo golpe, modifican la Constitución. Fíjense que ahí yo puse una foto donde dice Constitución de la Nación Argentina y abajo dice Estatuto de la Revolución Argentina, ¿sí? Y Ley de Ministerios. Bueno, porque ese librito lo que hace es la primera vez que digamos, un gobierno ilegal que asume se propone además constituyente, porque hace un estatuto donde organiza el Estado de una manera obviamente totalmente contraria a lo que dice la Constitución. De hecho, no solo contraria, sino que, por ejemplo, no es un Estado federal ya, ¿no? Porque los gobernadores son nombrados por quien tiene la presidencia, que quien tiene la presidencia es quien elige esa junta militar. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, sí. Bien. Sí, profe. Y ponen a la Constitución por debajo de todo ese esqueleto. Digo, yo mencioné 2 o 3 cosas nada más, pero aparte dictan leyes sin el Congreso, porque hasta ese momento los actos legislativos que dictaban los gobiernos provisionales se llamaban decretos, ¿sí? A partir de este momento, ¿sí? Se van a llamar leyes. Y de hecho no son legislaciones, no son leyes inocuas. Provoca en el derecho argentino una reforma muy importante durante esta primera etapa de gobierno inconstitucional. Fíjense que la reforma más importante conocida hasta ese momento del Código Civil, ¿sí?, se hace por esta vía. O sea, el Código Civil, ¿no?, que regula todas nuestras relaciones personales, toda nuestra faz de libertad de contratación, todas nuestras, lo que tiene que ver, digamos, con, obviamente, ustedes ya lo vieron, ¿están en Civil 1 o no? Algunos sí, otros no. No. Yo sí, profe. Bueno, todo esto, imagínense, es una porción de lo que ven en Civil 1, más lo que ven en obligaciones, más lo que ven en contratos, más lo que ven en reales, más lo que ven en sucesiones, ¿sí? En familia de sucesiones. Bueno, todo ese cúmulo de relaciones jurídicas que reglamenta el Código Civil, las reforman, hacen una reforma muy, muy importante, una reforma sistemática, digamos, al Código, por vía de la Junta Militar y el presidente que firma las leyes, ¿no? Hasta ese nivel llegamos, y esa reforma después sigue vigente en nuestro orden jurídico, digamos, no se vuelve para atrás. Entonces, es muy impresionante lo que se proponían hacer con el Estado argentino, ¿no? Por otra parte, lo que hacen es, fuertemente comenzar una represión política a aquellos sectores más de protesta, más ligados con el sindicalismo, que se llama clasista. Ahora voy a explicar esto, qué quiere decir, con los sectores de estudiantes más ligados a ideas, obviamente, de izquierda. En este momento, seguramente la profe Mariel lo mencionó también, están surgiendo, por ejemplo, el movimiento de curas del tercer mundo, es decir, movimientos que ponían muy en crisis la idea de, digamos, la idea de la supremacía del pensamiento occidental y blanco, y que, digamos, los pobres no tenían que tener derechos, o que sus condiciones de vida no podían cambiar, ¿no? Alentado, insisto, por un sector muy importante de la Iglesia Católica de ese momento, que resuena en todo el continente. Entonces, bueno, ante esta situación tan tan convulsionada política y socialmente, ustedes piensen que, por ejemplo, en África y en Asia se están dando los movimientos de descolonización, guerras muy duras, digamos, ¿no? No solo la de Vietnam, que es la más conocida, ¿sí? Pero, por ejemplo, la guerra de Argelia por los movimientos nacionalistas del tercer mundo. Bueno, todo eso resuena mucho acá, y hay una fuerte persecución sobre, digamos,
las ideas que se expanden en esos lugares. ¿Y que dónde se expanden? Bueno, se expanden muy fuertemente en el ámbito universitario, se expanden también muy fuertemente en algunos estudiantes secundarios. Los estudiantes secundarios vienen además producto de una lucha muy importante entre laicos y libres, que se dio en el gobierno de Frondizi, pero que muchos se foguean en esas luchas, y también en el movimiento de los elementos peronistas que siguen proscriptos, ¿sí? Luego del golpe del 55 ya pasaron más de 10 años y siguen proscriptos, es decir, pueden hacer, cuando podían hacer política, ¿no? Cuando podían hacer política todos los partidos políticos, menos el peronismo. Y eso genera, sobre todo en jóvenes que van a encontrar en esa mirada del peronismo, van a encontrar algunas cuestiones ideológicas que obviamente les van a servir además para fundamentar reformas sociales que se vienen empujando en todo el mundo, digamos, ¿no? No es casual que se vaya a producir el mayo del 68 también en estos años, en una sociedad muy armada como la francesa. Entonces, bueno, todo esto hace un combo importante. Lo que me interesa acá es que se lleven esta idea que en el 66 lo que se instala en Argentina ya no es un gobierno provisional, sino que es un gobierno que pretende estar muchos años en el poder y que empieza a hacer reformas muy grandes, como la reforma de las leyes civiles, empieza a hacer reformas económicas también, ¿sí? Esto es lo que, y obviamente que tienen una estructura claramente, hoy le llamaríamos sin ningún empacho, dictatorial, en el sentido de que obviamente no hay ninguna representación política formal de ningún tipo. Esto llevó a Guillermo O'Donnell, no sé si alguno lo ha sentido nombrar, que es quizá el politicólogo más destacado de finales del siglo XX, principios del siglo XXI en Argentina, a crear una categoría teórica que le va a llamar Estado burocrático autoritario, ¿sí? Porque, autoritario obviamente porque no hay discusión de las cuestiones, y burocrático porque se asienta fuertemente en toda la burocracia estatal para tener una presencia de cara a la sociedad muy importante. No es casual que, por ejemplo, en esta época comience la gran represión en cuestiones morales también, ¿sí? Acá, no sé si ustedes lo han sentido nombrar alguna vez, pero va a adquirir fama casi mundial, les diría, un La censor noche de de los lápices. películas. No, todavía no, La Noche de los Lápices es en la próxima dictadura. Acaba de adquirir Ah, fama mundial un censor cinematográfico, ¿sí? Porque las películas que Carlos se acuerda, me parece. Claro. Que de apellido Tato, ¿sí? Pero era un personaje de novela de García Márquez, ¿eh? Incluso hay una película muy interesante argentina donde lo retratan, o sea, se censuraban las películas, algunas directamente se prohibía su exhibición en Argentina durante muchísimos años, no se pudieron ver films que hoy son de culto y son clásicos, digamos, y algunas otras se permitían, pero se cortaban escenas. Obviamente siempre se cortaban las escenas que tenían que ver con alguna cuestión sexual o con alguna cuestión política, básicamente, ¿sí? Incluso las películas argentinas, por ejemplo, en ese momento las de Isabel Sarli, que eran las más subidas de tono, etcétera, etcétera. Pero no es menor esto que les digo, porque a ustedes les va a parecer anecdótico, decir, pero bueno, me estaba hablando. No, pero tenía que ver con esa idea de que el Estado, porque esto es muy importante para cuando vean constitucional y para cuando vean derechos humanos, de que el Estado también se tiene que meter en lo que los ciudadanos piensan y hacen, y tiene que dar un ejemplo moral, y como si fuéramos niños, los ciudadanos, prohibir ciertas actitudes que se riñen con un tipo específico de moral, que era el que tenían estos señores, digamos, por eso digo alianza estratégica con sectores eclesiásticos también, ¿sí? Y esa moral imponérsela al resto de la sociedad. Había un famoso comisario, el comisario
Margaride, que se dedicaba en las calles de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a perseguir a parejas que se besaban en público, bueno, cosas así, así de hoy, que nos suenan así de grotescas, si se quiere, pero esta idea del Estado como regulador y celador de las actitudes morales y privadas de los ciudadanos se va a imponer también en la ultradictadura. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y tiene muchos coletazos después, aún, les diría que en algunos casos aún hoy, ¿no? Pero el problema es que el tránsito de un Estado autoritario burocrático a uno democrático tampoco se da así nomás, tan sencillamente, ¿no? Como siempre me fui mucho con esto, perdón. ¿Cuándo comienza a caer el gobierno de la Revolución Argentina? Bueno, la verdad que muy pronto, porque de 1966 a 1969, 68, 69, que tienen, digamos, marca la imposibilidad de gobernar del todo la economía, ¿sí? Los números económicos de Ilia habían sido muy buenos, y lo que hay acá es claramente un ajuste sobre los ingresos de las clases populares, como sucede en cada una de las dictaduras, y obviamente eso se hace sentir el descontento, ¿sí? La inflación, que aún ahora a nosotros nos resultaría irrisoria, pero la que había en ese momento también pegaba sobre los salarios del sector trabajador. Entonces, bueno, comienza un descontento muy fuerte, sumado a la imposibilidad de hacer política. Esto no era menor, digamos, ¿no? Porque los partidos políticos, imagínense que habían pasado por periodos o sea, los que no eran peronistas habían pasado por persecuciones, por periodos de persecución y de limitación de su actividad cuando estaba el peronismo, ¿sí? Los que, a su vez, los peronistas habían pasado por periodos de más de una década de proscripción, ¿sí? O sea que en realidad lo que había era una práctica política, que esté regulada o no, los sectores políticos seguían haciendo política porque seguían pensando que el Estado militar no iba a ser, no iba a ser eterno, por más que Onganía pensara que sí, ¿sí? Bueno, hay muchos hechos en el medio que suceden, pero me voy a quedar con este, que es el más emblemático, que es el Cordobazo, porque esto todos los autores están de acuerdo en que es el principio del fin del gobierno de Onganía. O sea, después de esto Onganía pierde totalmente poder, tanto externo frente a la sociedad, pero fundamentalmente interno, hacia su propia, hacia su propia hacia él como conductor de ese proyecto de junta militar y de Fuerzas Armadas en el gobierno, y a los pocos meses va a tener que dejar la presidencia, ¿no? Y lo que sucede en el Cordobazo es, en realidad, son estos hechos que parecen en principio menores, pero que terminan dando marcando un hito histórico, ¿no? Lo que sucede básicamente es una huelga general en Córdoba, que estaba programada para los días 29 y 30 de mayo de 1969, ¿sí? Básicamente por descontentos salariales y algunas otras cuestiones. Siempre había cuestiones políticas de persecución y todo, pero básicamente por la cuestión económica, ¿sí? Y lo que sucedió acá es, digamos, una confluencia social de alguna manera parecida a lo que había pasado un año antes en las calles de París, fundamentalmente, en el Mayo francés, lo que se conoció como el Mayo francés, que fue una revuelta que duró 2 meses, ¿sí? Y que de alguna manera, si bien no políticamente, de alguna manera cambió la estructura mental, o empezó a cambiar la estructura mental de una sociedad muy tradicional como la francesa, y que va a tener coletazos años después en esa revolución de las ideas, digamos. Y acá pasa algo parecido, ¿sí? Un hecho que parecía menor, o que, digamos, no era menor porque era una buena organización, se
toma una trascendencia importante. ¿Y cuál es la trascendencia acá? Bueno, acá, a partir de la década del 60, comienza a haber una actividad industrial muy importante, ¿sí? Que se establece en diferentes partes de la Argentina y fundamentalmente en Córdoba. Fundamentalmente a partir de la producción de las fábricas automotrices, en muchos casos, ¿sí? Y esas fábricas lo que generan es un creciente sindicalismo que se llama clasista. ¿Qué quiere decir el sindicalismo clasista? Bueno, básicamente quiere decir que es un sindicalismo que no cree en la alianza de clases, en la cooperación entre empresarios y trabajadores, como es el modelo del sindicalismo peronista, digamos, y que había impuesto Perón desde su presidencia, sino que piensan que están en una, efectivamente, digamos, tomando el pensamiento marxista, en una lucha de clases, y que en algún momento esa lucha de clases se va a tener que transformar en una revolución, ¿sí? Ese sindicato clasista que puede crecer un poco a la luz o al costado de la proscripción al peronismo, en el sentido de que como no hay una fuerza tan importante desde el peronismo que pueda poner en caja a esas fuerzas sindicales que se van desarrollando en formas independientes en muchas fábricas, en muchos lugares distintos, sectoriales muchos. Hay una histórica, digamos, conformación del sindicato de Citrac-Citram, no sé si por ahí a Carlos le suena, que eran los que fabricaban la ICA Renault, ¿sí? Y Fiat, ¿sí? Esas plantas que eran muy grandes, industriales en Córdoba, en vez de hacer un sindicalismo como el que venía, que era por rama, le dan vía a un sindicato específico de esas fábricas. Y ese sindicato se transforma en un sindicato clasista, porque aparte esos obreros eran los obreros mejor pagos y mejor preparados, ¿sí? No eran obreros de segunda, digamos, ¿no? Entonces eso les da la posibilidad también de acceder, eran gente preparada, formada, digamos, en su oficio, pero también preparada intelectualmente. Carlos quería decir algo, dale. Sí, sí, por ejemplo, en la industria automotriz tenemos una rama de la ESMATA y la UOM. La Exacto. UOM, yo tengo un taller metalúrgico y está por ramas, rama automotor, rama elevadores, rama hasta aluminio, pero no, el ESMATA siempre se caracterizó por una gran capacitación de la gente. Y ahí había también un choque, también había. Sí, Y también. Ahí era donde estaba Tosco. Y No, Oscar, ahora, no, ahora cuento lo de Tosco. Porque sí, de la dale. historia de Ica, si uno lee, yo leí el libro del Cid al Torino, y que muchas veces es criticado también, ¿no? Tenemos una escuela también, Pacheco de Ford, que enseñó muchas capacitaciones de escuela técnica, y el Instituto ICA o Renault, que está allá en Córdoba, ha capacitado ingenieros argentinos que están en cualquier lado del mundo, ¿eh? Sí. Córdoba tiene una capacitación muy, muy importante en el sentido de eso. Y ahí hay una lucha muy importante entre esa clase obrera muy capacitada, muy capacitada. Tal cual, tal cual. Y por eso eran, digamos, lideraban este sector, ¿no? Y se juntan con el sector que lideraba Tosco, digamos, que también era una vertiente del sindicalismo clasista. Tosco era el secretario general del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba, ¿sí? Era un trabajador eléctrico, digamos, ¿no? Trabajaba en un taller grande de materiales eléctricos. Y lo ven ahí en la foto, vos lo vas a reconocer, Carlos, es el primero que encabeza la foto de abajo, el primero, ¿sí? Que está con un mameluco ahí, es el que encabeza la manifestación, porque Tosco tenía la característica como líder sindical, primero que no se tomaba licencia gremial, o sea, trabajaba en la fábrica, ¿sí? Y después hacía su actividad sindical, ¿no? Entonces era un referente ineludible. Y además nunca se sacaba el mameluco, porque él siempre estaba con ropa de trabajo, porque en realidad estaba trabajando y obviamente haciendo actividad sindical. Que parece una tontera, ¿sí? Pero si ustedes ven hoy las reuniones
los líderes sindicales de la Argentina, se van a dar cuenta el fuerte simbolismo que tenía Agustín Tosco. Y aparte, obviamente, bueno, nada, no vamos a hacer una semblanza acá, digo, él lo que proponía básicamente era una lucha muy fuertemente aliada a los reclamos obreros y, digamos, tenía una fuerte conexión política con aquellas fuerzas más de izquierda, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede acá? Como la actividad sindical estaba proscripta, se da una alianza muy interesante de fuerzas sindicales, porque el Pidio Torres, que era el líder de la CGT, que era un sindicato más tradicional, peronista, ¿sí? Que en principio habían incluso hasta apoyado a Onganía en el golpe, porque el golpe se lo daban a un presidente radical, ¿sí? Unen sus fuerzas estos dos líderes sindicales, más la fuerza de los estudiantes de Córdoba, que no les tengo ni que contar, ¿no? Habían, décadas antes habían hecho la reforma universitaria, que nació ahí, digamos, así que la tradición de lucha de los estudiantes cordobeses también era muy fuerte. Bueno, y lo que básicamente producen es un golpe político tremendo, porque durante 2 días Córdoba está en manos de nadie, digamos. Superan las fuerzas policiales, superan las fuerzas del ejército que mandan a poner orden, y esto crea una conmoción que, aparte, el problema para Onganía fundamentalmente es que se replica en otras ciudades, ¿no? Después. Entonces, bueno, ya de alguna manera es como que hay una imposibilidad de imponer el orden, salvo obviamente que salieran a hacer una matanza tipo la que sucedió en México, en Tlatelolco, un año antes, en 1968, que, bueno, está claro que no era lo que estaban dispuestos a hacer, afortunadamente, las Fuerzas Armadas en este momento. Entonces, esta idea de la lucha política, sindical, estudiantil, y del concepto este de unidad en la acción, ¿sí? Que es el que de alguna manera plantean el Pidio Torres y Agustín Tosco, digamos, que claramente están enfrentados ideológicamente, y cuando les preguntan por qué hacen una huelga juntos, dicen, bueno, ante los reclamos puntuales de los trabajadores, que nosotros podemos actuar juntos, por eso se llama la unidad de la acción o la unidad en la lucha, digamos, ¿no? Tiene algunos nombres diferentes. Ahora, ¿qué sucede? Acá hay un quiebre en la sociedad argentina, porque a partir de este momento, ¿sí? Si bien había algunas organizaciones clandestinas que pensaban algún tipo de lucha armada, fundamentalmente ligadas a la resistencia peronista, lo que se conoció como la resistencia peronista, ahora se empiezan a plantear algunos partidos, como por ejemplo el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, se empiezan a plantear fuertemente la idea de una lucha armada, organizada ya como guerrilla, ¿no? Y de hecho, a partir de este momento, al año siguiente, el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, va a fundar su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que va a ser una de las 2 principales organizaciones armadas que van a tener gran trascendencia en los años que vienen, en los poquitos años que vienen, ¿sí? Entonces, esto es un quiebre fundamental en la sociedad argentina de la época, producto en buena medida de lo que generaron tantos años de proscripción política, ¿no? Hay un paso fugaz del general Livingston por la presidencia cuando Onganía ya tiene que renunciar. Livingston era un presidente que no lo conocían, apenas lo conocían sus camaradas de armas, porque era agregado militar en la embajada de Washington, argentino, digo, agregado militar en la embajada de Washington, Argentina, digamos, era, digamos, un cuadro militar de muy escaso predicamento y conocimiento dentro de las Fuerzas Armadas, y cuando asume la presidencia plantea un poco seguir con el plan original de Onganía, es decir, un gobierno
que dure mucho tiempo y seguir fundamentalmente con la proscripción política. Bueno, esto en definitiva lo hace saltar también a él, porque no logra hacer pie en la presidencia. En este combo, ustedes ya saben, creo, y si no lo comento ahora, no lo tienen por qué saber, disculpen, pero Perón está exiliado ya en la residencia fija en Madrid, ¿sí? Y obviamente que, como todo gran líder político, desde ahí mueve fuertemente sus piezas para poder volver a Argentina a hacer política, obviamente, ¿no? No está ni retirado, ni mucho menos. No sé si les contó, la profe Martín tuvo un intento de volver a la Argentina en 1964, ¿sí? Y el avión que provenía de Madrid lo detienen en Río de Janeiro por orden del gobierno de Ilia en ese momento y lo hacen volver a España, no le dan la autorización para seguir a la Argentina, pero ese tironeo estaba constante, ¿no? Y bueno, asume la Junta Militar, nombra a Alejandro Agustín Lanusse, que es ese general que se ve ahí en la foto de abajo. Les cuento una anécdota tonta, pero cuando hice el Power, me negué a poner tanto a Onganía como a Lanusse con sus bandas de presidente, porque considero que son presidentes ilegales, que ni siquiera los tendríamos que llamar así, si bien formalmente usurparon el cargo, digamos, ¿no? Por eso algunas fotos son medio raras, pero cuando buscamos fotos rápidamente en la web, todos aparecen con su banda de presidente o incluso entregando el bando presidencial, bueno, en el caso de Lanusse, ¿no? Acá, por ahora. Entonces, hice esa búsqueda porque no me parece un simbolismo menor cuando nosotros estamos hablando de historia constitucional argentina, ¿no? Bueno, Lanusse, ¿qué Claro, profe, plantea? Sí, en ese caso dime. serían, claro, todos los presidentes que asumieron violando la Constitución, digamos, por cada golpe de Estado, por cada lamentable golpe de Estado, son presidentes ilegales, corruptos. No sé si corruptos, son por lo menos ilegales. O sea, digo, no sé si corruptos en el sentido que le llamamos, sí, de corrupción política, porque obviamente Sí, la corrupción ha sido en cada presidencia. Claro, la corrupción está siempre en todo, pero son ilegales por violar la claro, exacto, Constitución, por asumir exacto, la presidencia violando la Constitución. tal Ilegales cual, y legítimos también, profe, porque el pueblo tal cual, no los elige, exacto, sino que exacto. se imponen por la fuerza. Exacto. Por eso, bueno, es importante, por ejemplo, porque en un momento en casa de gobierno, ustedes saben que están los bustos de los presidentes, es decir, las imágenes, ¿no? de, de la cabeza y parte de los hombros de los presidentes, y en un momento estaban los presidentes, estos presidentes ilegítimos. Es importante que no estén, digamos, ¿no? Es importante que sigamos mirando y no le demos la posibilidad de que alguien por equivocación o por omisión o por error o por lo que fuera piense que fueron presidentes, digamos, ¿no? Nada, era eso el comentario, nada. Me gustaba que lo supieran. Bueno, Lanusse era el hombre fuerte del ejército en ese momento, ¿sí? Entonces, por primera vez, digamos, se concentra, porque aparte era un general en la actividad, se concentra el poder formal y el poder legal, ¿no? Y las Fuerzas Armadas tampoco tenían una idea unívoca de cómo salir de acá, dentro de ese cuerpo que muchos le llaman el partido militar, ¿sí? Porque funcionaba interrumpiendo los caminos democráticos y actuando en política casi como si fuera un partido político. Pero independientemente de ese concepto, digamos, ese partido militar no era homogéneo, había muchas tensiones, muchas ideas diferentes, y dentro de ese contexto, Lanusse no era la persona más antiperonista, si bien había sido fuertemente opositor al gobierno de Perón, al primer y segundo gobierno de Perón, y había participado en algún alzamiento contra ese gobierno. Era si quieren, de alguna manera, el más político de esta
camada de militares y entendía que había que hacer una transición hacia una salida electoral. Plantea varias cuestiones, plantea un gran acuerdo nacional que finalmente fracasa porque los partidos políticos le dan la espalda, pensando en que básicamente lo que quiere usar es la posibilidad de ese diálogo para que los partidos políticos que estuvieron prohibidos durante años y donde les habían incautado hasta sus bienes, sean cómplices, digamos, o legitimen a ese gobierno. Lo que realiza es una enmienda constitucional. La enmienda constitucional, porque es la reforma constitucional que se hizo claramente también en forma ilegítima, porque no había Congreso. Ustedes saben que la reforma constitucional, para que sea válida, tiene que ser declarada por el Congreso con 2/3 de la mayoría de sus miembros, ¿sí? Se discute si miembros presentes o si miembros totales. Hoy casi no se discute y se piensa en miembros totales, ¿no? Pero se discutió durante mucho tiempo en Argentina. Y después convocar a una convención constituyente. Bueno, sin el funcionamiento del Congreso, como sucedía en este momento, es imposible hacer una reforma constitucional válida. Entonces, en vez de llamarle reforma, lo llaman enmienda, ¿sí? Y entre otras cuestiones, acá surge, por ejemplo, modifican la elección del presidente, la hacen directa como es ahora. En ese momento la elección era indirecta, eso lo vamos a ver cuando lo elijan a Alfonsín. La hacen directa, ¿sí? Implementan un sistema que nosotros ahora tenemos, que es el de balotage, también para la elección de la fórmula presidencial. Incorporan el tercer senador por las provincias también, bueno, y hacen un par de reformas menores, digamos. Y básicamente le dan la posibilidad al futuro gobierno constitucional que esa enmienda constitucional, por eso no le dicen reforma, le dicen enmienda, la ratifique mediante un procedimiento de convocar a una reforma constitucional o no. Si no la ratificaba, esa enmienda iba a vencer, ¿sí? Y se iba a retornar a la Constitución de 1853-60 con sus reformas de 1866 y 1898. Bueno, eso después no va a suceder, ahora vamos a ver por qué, pero lo cierto es que se hace esta reforma y por eso para la elección presidencial que viene juegan estas cuestiones institucionales. Lo que a mí más me llama la atención es que en esta enmienda constitucional lo hacen técnicos, lo hacen personal técnico, o sea, son convocados 12 de los más importantes constitucionalistas de la época, ¿sí? Es algo que yo supongo que hoy no podría pasar jamás, que hoy un profesor de Derecho Constitucional participe del diseño constitucional, digamos, de un gobierno ilegítimo. Pero bueno, en ese momento estaban tan trastocadas las relaciones políticas e institucionales que muchos de los importantes constitucionalistas argentinos participaron de esta comisión que redactó la enmienda y que obviamente después fue adoptada por el gobierno. Entonces, esto también hay que rescatarlo, como se acuerdan cuando vieron el golpe del 30 con el profesor Lucchesi, que nosotros siempre decimos que lo que hizo la Corte en legitimar ese golpe fue una de las peores cosas que nos pasó en la historia institucional de nuestro país. Bueno, de alguna manera esto también es un grave problema para nuestra historia institucional, porque sin quien tiene que enseñar la Constitución participa digamos, de su modificación por una vía no contemplada, digamos, está hablando no del mal del que participa, sino que está hablando del trastocamiento que yo les digo, de situaciones legales que había en la Argentina y que las había, digamos, ¿no? También hay que verlo con el contexto de la época. Sí, Carlos, querías decir algo. Ese fallo de la Corte Suprema que valida el golpe, ¿no? También se repite en el 43, ¿no? Exactamente. Y se repite idénticamente, con las mismas palabras. Me estoy fijando la hora, pues. Tengo que acelerar, vamos muy lento. Bueno,
se hace un nuevo estatuto de los partidos políticos, se levantan las proscripciones para todos los partidos políticos, por primera vez los peronistas van a poder participar de una elección libre, y también los partidos de izquierda. Sin embargo, el problema es que se le impide a Perón ser candidato a presidente por un artilugio que dice que quien no tuviera residencia en la Argentina para agosto de 1972 no puede ser candidato a presidente. Y obviamente Perón estaba exiliado, porque no le permitían ingresar a la Argentina. Pero bueno, esa foto que tienen arriba es de Perón volviendo en noviembre de 1972 a la Argentina, hace una visita muy corta, se reúne con varios líderes políticos y se vuelve a ir a Madrid. Y finalmente las elecciones del 11 de marzo de 1973 gana una fórmula peronista, la del Frente Justicialista de Liberación, así se llamaba, la alianza política, que es la de Héctor Cámpora y Solano Lima, ganan por el 49% de los votos. Tendría que haber habido balotaje, porque la Constitución, con la enmienda vigente del 72, ponía el balotaje para cuando una fórmula no alcanzara el 50%, pero la otra fórmula, que era la de Balbín, no recuerdo ahora el compañero de fórmula de Balbín en esta primera elección. De la Rúa. No, De la Rúa. no. En la segunda va a ser de la Rúa. Ah, la En la segunda de se la- septiembre, claro, en la de septiembre. Porque por eso nunca me acuerdo el nombre del compañero de fórmula en esta primera elección. Se muere en el medio de su compañero de fórmula, y en la segunda, como de la Rúa había hecho, siendo un muy joven político, había hecho una gran elección en Capital Federal como senador, porque en ese momento los senadores de la Capital Federal eran los únicos que se elegían en forma directa, ¿sí? Por eso lo ponen en la fórmula en septiembre, en la De próxima ahí viene elección. el sobrenombre Chupete, porque era muy jovencito. Exactamente, tal cual, tal cual. Era muy joven, sí. Entonces, bueno, Balbín obviamente que retira su candidatura y es proclamado presidente Cámpora asume el 25 de mayo de 1973, también en una Plaza de Mayo muy recordada por muchas cosas. Bueno, no me puedo ir en esos detalles que son lindos de contar. No, ojo, no porque yo los haya vivido, porque he leído también bastante y porque hay mucha documentación gráfica que he visto. Yo era muy chiquitito en esa época, así que no puedo contar nada. Bueno, el gobierno de Cámpora dura 49 días nada más, porque obviamente la fórmula, el eslogan de campaña era Cámpora al gobierno, Perón al poder, ¿no? Y bueno, es muy difícil gobernar cuando no se tiene el poder. Cámpora no lo tenía. Digamos, el peronismo en ese momento era una confluencia de luchas galácticas entre sectores muy opuestos ideológicamente y sectores además muy dispuestos a librar esa lucha armada, en forma armada, ¿sí? De eso va a ser testigo el regreso de Perón el 20 de junio de 1973, cuando lo van a recibir a Ezeiza casi 4 millones de personas, y eso termina en una balacera impresionante, digamos, y Perón termina no aterrizando en Ezeiza, sino en el aeropuerto en la base militar de Morón, digamos, y una fiesta que tendría que haber sido la fiesta popular quizá más grande, independientemente que uno sea peronista o no, digo, sin duda el peronismo era una fuerza política súper mayoritaria en la Argentina, y esa iba a ser una fiesta popular que venía su líder luego de 18 años de exilio a la Argentina, y terminó en una tragedia, producto de esta confluencia de fuerzas que les digo. Entonces, bueno, se suceden la presidencia provisional de Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, se llama elecciones nuevamente, en septiembre se vota, y la fórmula que gana es Perón-Perón. Perón es porque es Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, que era su segunda esposa, que también ahí la ven en la foto, y se impone por un porcentaje abrumador de los votos, ¿sí? Con lo cual se supone que tiene posibilidades de pacificar el país, tiene un muy buen diálogo en este momento también con su antiguo contrincante, que es Balbín, Ricardo Balbín, ¿sí? Es famosa la foto
en Gaspar Campos, cuando él viene en el 72 y se abrazan y dialogan. Bueno, tiene un muy buen diálogo con ese, pero también el radicalismo está viviendo un fuerte cambio y Balbín está viendo peligrar su liderazgo también, ¿sí? Surge en esta época el movimiento de Renovación y Cambio, liderado por Ricardo Alfonsín. Entonces, en realidad, ambas fuerzas políticas mayoritarias del país están viviendo procesos muy fuertes de cambio. Bueno, Perón llama a un pacto social que en un principio trata de funcionar. El pacto social básicamente es una reunión entre empresarios, trabajadores y gobierno para poner calma social y que el país pueda crecer y salir adelante, superar la crisis económica y social. Eso funciona muy poquito tiempo. Nace la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, formada desde los sótanos del Ministerio de Bienestar Social, que manejaba el hombre, digamos, más cercano al entorno de Perón, que es José López Rega, ¿sí? Y esto es una fuerza paramilitar integrada en muchos casos, por militares, por policías, pero también por personas comunes, digamos, que llevan a cabo acciones armadas contra sus enemigos ideológicos, ¿no? O sea, muy fuertes, acciones armadas muy fuertes, o sea, asesinan a muchísimas personas, amenazan a muchísimas personas, ¿sí? Y lo que hay en Argentina es, además Perón, en esta época, digamos, poco antes de morir, tiene un cortocircuito, decirlo cortocircuito es poco, directamente rompe relaciones con montoneros, digamos, ¿no? Y con todo ese sector de la juventud peronista y de algunos peronistas de la segunda generación, podríamos decir, que habían liderado también la lucha armada cuando el peronismo estaba proscripto, sobre todo durante la dictadura de Levingston y Lanusse, ¿sí? Ellos surgen a la luz pública en 1970 con el asesinato de Aramburu y logran ser una fuerza armada, digamos, con presencia muy importante en la sociedad, con muchísimo predicamento, con una capacidad de movilización muy grande. Bueno, Perón rompe con ellos en la famosa plaza del 1 de mayo de 1974, donde les dice estúpidos e imberbes, ¿sí? Porque le quieren imponer condiciones a Perón. Bueno, y en esa creciente violencia armada de la sociedad, por el otro lado, si bien Montoneros había dejado de lado las acciones armadas cuando había asumido el gobierno constitucional de Cámpora, el ERP, por ejemplo, seguía realizando acciones armadas contra blancos militares, ¿sí? En 1973 había había querido invadir el cuartel de Azul, el cuartel militar de Azul, y se había provocado obviamente digamos, una conmoción muy, muy, muy fuerte por las muertes de personas. Silvia dice, ¿cómo era la frase? Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Claro, esa frase igual, no me quiero equivocar, Silvia, me parece que es de la época del 55, cuando se tensa la cuestión. En el segundo gobierno. Claro, en el segundo gobierno. Pero bueno, de alguna manera sí, son frases que se retoman, ¿no? El problema es que acá hay una película, discúlpenme la digresión, pero hay una película que es genial como retrata este momento. No te quiero hacer cómplice, Carlos, pero por ahí a vos te suena o la viste, que en realidad la película es sobre una novela de Osvaldo Soriano que se llama No habrá más penas ni olvidos, ¿no? Sí. Y bueno, de alguna manera retrata esto que pasa, el enfrentamiento entre estas fuerzas tan fuertes en un pueblo chiquito que obviamente termina siendo todo medio una parodia, en realidad no una parodia, termina siendo una tragedia o una tragicomedia, digamos, ¿no? Pero bueno, se retrata muy, muy bien esta idea de que la famosa frase de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, ya de alguna manera se ponía en entredicho, ¿no? Bueno, en este contexto se muere Perón el 1 de julio de 1974. Claramente era un hombre grande ya, ¿sí?
No, por ahí no tan grande, hoy no diríamos que era un hombre grande, en realidad lo que pasa que, bueno, se veía que tenía algunas enfermedades, y bueno, se produce quizá el duelo también más importante, digamos, yo ahí les puse esa foto del conscripto. En ese momento las fuerzas de base de las Fuerzas Armadas se formaban por conscriptos, servicio militar obligatorio, es el conscripto llorando ante el paso del ataúd de Perón, que es velado en el Congreso, y que genera una movilización inmensa ese día que lo velan encima lluvioso, todo de julio, frío, todo da marco a una larga noche negra que se venía en Argentina, no solo porque se había muerto Perón, sino por lo que iba a suceder, ¿no? Básicamente porque Perón tampoco había podido ser ese catalizador de conflictos sociales que todo el mundo pensaba que podía ser, ¿no? Que incluso Balbín pensaba que podía ser. Bueno, llega Perón y pone calma, digamos, ¿no? Maneja sus hilos de viejas artes políticas. Bueno, la sociedad ya no era la misma, claramente, y de alguna manera la confluencia de fuerzas en pugna, digo fuerzas sociales, ¿no? Fuerzas ideológicas, bueno, y obviamente que tenían su representación en grupos de choque armado, va a generar también las condiciones para un golpe. Me voy a saltear rápidamente. Ustedes saben, acá se termina esta era, la intervencionista, en 1976. Por eso le ponía esta línea de tiempo, que creo que se las puso la profe Mariel en la plataforma, y yo, de hecho, me la mandó ella porque es un cuadro fantástico que me gusta usarlo. ¿Sí? Llega hasta el 76, y acá es donde se va a terminar la etapa del Estado intervencionista, de lo que generalmente se conoce como el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque a partir del 76 las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado nuevamente, las Fuerzas Armadas alineadas dan un golpe de Estado institucional, en el sentido de que forman una junta militar, como había pasado en el 66, pero ahora la junta militar ya no es que nombra un presidente y de alguna manera se retira a un segundo plano. La junta militar va a ser, juntas son 3 miembros, ¿no? Los tres comandantes en jefe de cada una de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina y de la Aeronáutica. En esos 3 hombres, que van a ir rotando con los años, ¿sí? Va a estar el núcleo duro del poder en la Argentina, del poder político, ¿no? Y van a ser los quien nombres al presidente, que van a nombrar al presidente al más poderoso de esos 3 miembros, ¿no? Que en este caso va a ser el general Rafael Videla, Jorge Rafael Videla, que era el jefe del ejército, ¿sí? Que era un cuadro que encima se lo veía como bastante técnico, no había sido un cuadro que había estado demasiado interviniendo en cuestiones políticas, pero claramente acaba a asumir un rol totalmente diferente. Se institucionaliza nuevamente con un estatuto, el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, como se llama, y acá hay un paso en la categoría sociológica, si quieren, o sociológico-política. Recuerdan que la anterior dictadura era el Estado autoritario burocrático, ¿sí? Acá el Estado lo va a denominar Atilio Borón, que es otro sociólogo, politicólogo destacado, lo va a denominar como Estado militar. Porque acá lo que propone Borón es que hay una militarización de la sociedad a partir de lo que propone esta junta militar en la acción social. Denme un segundo, que tengo que poner el cargador de la compu, porque si no nos vamos a quedar sin clase así de golpe, de un momento a otro. Así que denme un segundo y ya estoy de nuevo con ustedes, ¿sí? Dale, profe.
¿Alguno me puede ayudar con una duda que me quedó? ¿Cómo? Si alguno me puede ayudar con una duda que me quedó. Cuando también cerraron el poder judicial, ¿fue en el golpe del 76 o en este del 76? Se te escucha muy apagado. ¿Ahí se me escucha mejor? Un poquito mejor. Ahí se escucha mejor. Preguntaba que cuando cierran el Poder Judicial también, ¿es en el golpe de Estado del 66 o en este? La verdad es que ni idea. En el de Onganía, si no me equivoco. En el que llamaron Revolución Argentina, en el 66. Entonces. Ahí, perdona Silvia, ahí, disculpa que me meta en la conversación, ahí justo alcancé a escuchar lo último que preguntaste. Lo del cerrar el Poder Judicial, ojo, esto es muy interesante la pregunta que haces, porque en realidad el Poder Judicial nunca cierra. O sea, nunca dejan de funcionar la justicia ordinaria, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? O incluso la justicia federal, ¿no? Después van a ver ustedes cuando vean constitucional la diferencia entre ambas, ¿no? Pero nunca dejó de haber un juez civil, por ejemplo, un juez penal, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos justicia ordinaria para reclamar. Lo que cambiaban sí eran las cúpulas, es decir, a partir de 1955, cada golpe de Estado que llega cambia la Corte Suprema. ¿Sí? Menos el del 62. El del 62 mantiene esa Corte Suprema porque era la Corte Suprema que había que más o menos ya donde había jurado el presidente Guido, ¿no? Juran ante esa Corte Suprema. Pero después cada golpe lo que hace es descabezar la Corte Suprema y obviamente pone a sus no sé cómo llamarlo, a sus personas. Referentes. A sus referentes, gracias. No quiero decir ninguna barbaridad, por eso no encontraba el término, ¿sí? Tranquilamente podría decir que en el 76 pone a sus soldados, digamos, ¿no? A sus soldados abogados en la Corte Suprema. Porque ¿qué pasaba también? Cada presidente que asumía, por ejemplo, Cámpora en el 73, él arma una nueva Corte Suprema también, porque a los de la Corte anterior, que obviamente fueron puestos por un gobierno militar, los saca, ¿sí? Entonces nombra una Corte como dice la Constitución. Bueno, pero en el 76 esa Corte vuelve. Bueno, en el 66 pasó lo mismo, y los jueces para abajo en realidad siguen, salvo que alguno renuncie o alguno sea perseguido político, eso hubo mucho en el 76. ¿Sí? De hecho, Carmen Argibay, no sé si les suena, fue miembro de la Corte Suprema de 2003 hasta el año de su muerte, que yo no recuerdo si fue 2013, 2012, 2013, bueno, ahora se me está escapando. Era jueza en ese momento y básicamente lo que hacen es encarcelarlas, por lo tanto tiene que dejar su puesto, ¿no? Entonces, en realidad el Poder Judicial o la justicia ordinaria continúa y sí cambian las Cortes Supremas, ¿sí? Como no había hecho, sí, en la referencia está bien lo que vos preguntás, el golpe del 30, el del 43 no hace eso. Por eso esos miembros de la Corte Suprema de alguna manera ratifican mediante esa acordada la continuidad de un gobierno ilegítimo. No sé si se entendió o hice mucho lío. Más o menos. Bueno, nada, vos tenés que saber que cierran el Congreso y sacan la Corte Suprema. Listo. Y básicamente se termina siendo juzgado por militares, ¿no? No en todos los casos, no en todos los casos. De hecho, eso es recontra interesante. Yo me lo salté porque si ya no nos queda tiempo, imagínense si el gobierno de la dictadura del 66 crea una cámara especial, una cámara federal especial para juzgar los delitos de terrorismo, pero nombra a jueces,
no nombrados por el Senado, obviamente, pero nombra, digo, a abogados de trayectoria inclusive en la justicia, nombra jueces que aplican, digamos, esa legislación. No hay muchos juzgamientos por militares, y eso es un problema, porque en lugar de poner cortes marciales donde podrían los militares de alguna manera juzgar, lo que hacen es hacer una represión ilegal. ¿Sí? O sea, es complejo el panorama ahí, y de acuerdo al periodo, pero bueno, lo que sucede en el 76 es que nuevamente cierran el Congreso, obviamente, detienen a María Estela Martínez de Perón y la procesan, además la encarcelan, la procesan, ¿sí? Por varias causas, entre ellas por corrupción, en este caso sí, causas que finalmente no van a tener, digamos, sentencias firmes y esas cuestiones, pero que obviamente la van a tener detenida varios años. Descabezan la Corte Suprema que había nombrado el gobierno que había asumido en 1973, obviamente, y nombran nuevos jueces en la Corte Suprema, y claramente pasan el filtro por el resto de la justicia federal, que era la justicia sobre todo más importante. Y obviamente todos los gobernadores que habían sido elegidos en ese periodo también se van a su casa, se cierran las legislaturas provinciales, se nombran a los gobernadores que no son gobernadores, digamos, ¿no? Se nombran a los funcionarios que van a ser de gobernadores a dedo, obviamente. Y por eso, insisto, también se habla de un Estado militar, porque no se queda solo ahí. Obviamente que se prohíbe la actividad política y se prohíbe la actividad sindical. De hecho, hay un encarcelamiento masivo de políticos, fundamentalmente de origen peronista y sindicalistas, ¿sí? Ahí está el famoso encarcelamiento de muchos de ellos en un barco que se llama el barco Los 33 Orientales, donde termina estando Menem, digamos, que era gobernador de La Rioja, gobernador electo por La Rioja durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Eso en lo formal, porque esas detenciones, por más que sean arbitrarias, son de alguna manera legalizadas, ¿sí? Y después, bueno, está el plan sistemático de represión. ¿Qué decir de esto? Yo creo que ustedes han escuchado mucho, podemos discutir mucho, y se puede hablar muchísimo de esto, pero es la doctrina de seguridad nacional elevada a su máximo potencial. Porque además de ser un plan sistemático de represión organizado entre las tres Fuerzas Armadas, donde cada uno tiene un papel, una zona donde va a trabajar, cada una maneja sus centros clandestinos de detención, cada una dispone de la vida o de la muerte de las personas o estudiantes o trabajadores o sindicalistas o políticos perseguidos dentro de sus zonas, de las zonas donde se dividen sus competencias. Además tienen una coordinación en Sudamérica, ¿sí? Con los gobiernos de Chile, de Uruguay, de Brasil y de Paraguay, que también son dictaduras, para poder secuestrar y torturar personas de otros países y luego, de alguna manera, entregárselas a las autoridades del país. Digamos, en Argentina, cuando se da el golpe de 1976, había muchísimos exiliados uruguayos, ¿sí? Porque la dictadura uruguaya había comenzado en 1973, y había muchos exiliados chilenos, porque la dictadura chilena también había comenzado en 1973, y muchas de esas personas fueron víctimas de esta planificación que se llamó Plan Cóndor, porque tenía un nombre y todo, digamos, ¿no? Y tenía protocolos operativos, etcétera, etcétera. Y a su vez muchos argentinos también fueron detenidos en Uruguay y traídos luego a la Argentina para ser torturados, y en su caso desaparecidos torturados o torturadas, digamos, ¿no? Porque había también una fuerte militancia de las mujeres en estas organizaciones, y fueron traídos para luego ser torturados en centros clandestinos de detención de Argentina y desaparecidos en algunos casos, o en otros casos lograron sobrevivir y ser lo que se llamaba blanqueados, digamos, la detención que fuera blanqueada, ¿sí? por
por el gobierno, y así quedaron presos hasta que llegó la democracia, y en algunos casos varios meses más después de haber llegado la democracia. Bueno, se conoce como el golpe cívico-militar. Esto no es solo una expresión. La alianza con sectores empresarios, eclesiásticos, algunos sectores políticos también, obviamente más de ideologías de derecha, y medios de comunicación, fue muy fuerte, fue realmente una alianza estratégica importante. Y lo que dice ahí abajo es lo que sostienen muchos autores, que hubo una implementación de las ideas neoliberales como una especie de laboratorio. Habían empezado en Chile en el 73 con Pinochet, digamos, por eso se marca esta época como el fin del Estado interventor, o del welfare state, o del estado de bienestar, como quieran llamarlo, que siempre fue medio caricaturesco en América Latina. No fue el welfare state de Francia, digamos, ni de Gran Bretaña, pero en Gran Bretaña va a empezar a terminarse en el 79 cuando asume Thatcher. Y en Estados Unidos van a ser los últimos coletazos de aquel viejo New Deal de Roosevelt de la década del 30, cuando asume Reagan en el 80. ¿Sí? Ahí es lo que todos autores mundialmente dicen, bueno, comenzó el neoliberalismo. Bueno, muchos otros autores también dicen, en realidad hubo una experiencia piloto en América Latina, ¿sí? Que fue Argentina, Chile, Uruguay también, ¿sí? Sobre todo Argentina, porque era una sociedad que realmente había tenido un estado de bienestar, en algunos casos más preponderante que en otras sociedades latinoamericanas. Acá la movilidad social para fines de la década, para mediados de la década del 70, realmente era una aspiración de las clases más ligadas a los sectores obreros o de las clases bajas, en virtud de universidad pública, en virtud de acceso a un mundo laboral que no era como el de hoy, digamos, una cifra de un 5% de desocupación en esa época era impensada, digamos, ¿no? Es la famosa época que se llama de pleno empleo, porque era muy difícil no conseguir un trabajo si se buscaba. Es decir, bueno, esa sociedad que estructuralmente va a responder a otra época se empieza a quebrar en el 76 con las reformas económicas que vienen de la mano de una expresión que a Carlos le va a sonar seguramente, de los Chicago Boys. Los Chicago Boys eran los técnicos en economía que generalmente se habían formado en posgrados en economía en la escuela de Chicago, digamos que era una escuela fuertemente liberal clásica, ¿sí? Que básicamente arremetía contra el estado de bienestar, contra las ideas intervencionistas, contra el keynesianismo. Yo menciono todo esto porque estoy hablando de hace 40 y pico de años, ¿no? Y es algo de lo que resuena hoy en la tele, inclusive, todavía, ¿sí? Entonces, no digo que se reciclan, no digo que todo sea igual, digo que es en Argentina en este momento donde estos técnicos, que ya no les importa si trabajan para un gobierno constitucional o para una dictadura, imponen sus reformas, ¿sí? Bueno, intentan imponer unas reformas que todavía no están en condiciones, pero lo que necesitan para eso es terminar con la oposición fuerte de fundamentalmente los sectores organizados de trabajadores y estudiantes, y lo hacen mediante una represión ilegal. O sea, la cuestión no es casual, no hay una represión ilegal porque eran malos, porque no, es un plan de intervención social muy fuerte que, insisto, lleva a esta expresión del Estado militar, porque además se militarizan todos los aspectos de la sociedad. Por ejemplo, los sindicatos son intervenidos por personal de las Fuerzas Armadas. Las radios, los canales de televisión, que en ese momento eran todos públicos, son intervenidos por personal de las Fuerzas Armadas. Entonces la ideología militar empieza a impregnar toda la sociedad, ¿sí? Empieza a impregnar fuertemente, por ejemplo, los establecimientos educacionales de los 3 niveles, ¿sí? Hay incluso una militarización, digamos, de las escuelas secundarias, donde había que cumplir con el uniforme, formar, pelo corto. Hay una militarización de la administración pública, donde no se acepta, por ejemplo, la barba o el pelo largo, que al principio de la década del 70 era muy habitual. Bueno,
a eso se refiere Atilio Borón cuando habla del Estado militar, la militarización de la sociedad, y eso es muy fuertemente propagado desde los medios de comunicación, no es casual tampoco, ¿no? El fin de la dictadura, ya tenemos que ir terminando, ¿no? Uy, estamos repasados. Tengo que entrar a las 20:15 a otra clase. Así que nada, ya me voy a ir. Guerra de Malvinas, retiro de la dictadura sin posibilidad de negociar su salida política, como sucede en otros países como Chile, Brasil, Uruguay. ¿Sí? Asunción de Ricardo Alfonsín como presidente, la primera vez que en elecciones libres, donde puede competir el peronismo en una elección presidencial, el peronismo es derrotado. También es la primera elección del peronismo luego de la muerte de Perón. No es casual, pero el peronismo de alguna manera mostraba frente a la sociedad la cara de la vieja, de la vieja Argentina, de la Argentina más ligada a lo conflictivo y al enfrentamiento, también el enfrentamiento armado, y Alfonsín de alguna manera captó la idea de la época, que era la idea que propone una pacificación general de la sociedad y una discusión de temas políticos importantes en un diálogo donde todos tengan sus voces. Bueno, obviamente que ya no funciona más la enmienda del 72, con lo cual estas elecciones son indirectas, se elige un colegio electoral, y bueno, la caracterización del gobierno de Alfonsín la tenemos, digamos, con sus saldos negativos y positivos ahí, la van a leer del libro. Termina su presidencia en 1989, en realidad 6 meses antes de lo que tendría que haber terminado su mandato por la grave crisis que había, y como habían adelantado las elecciones presidenciales, Menem ya se sabía que era el presidente saliente, y como es muy difícil ser un presidente que ya no va a ejercer más el poder, eso se termina incluso socavando la autoridad de Alfonsín, y negocian una entrega anticipada del gobierno. Y esas son las características del gobierno de Menem, también van a estar ahí. No sé, queda poco espacio y tiempo para preguntas en un tema que es súper rico. Yo no sé si vamos a tener tiempo de una clase de repaso, pero si quieren tirar alguna hora para que la conteste rápido, digan. No, ¿el PowerPoint lo va a subir al campus? Sí. Buenísimo. Sí. Igual vieron que son frasecitas, son puntitos. Sí, digamos. pero está bueno para guía memoria. No, eso sí, para eso lo voy a hacer. Así que, y bueno, nada, el libro, o sea, es muy convulsionado todo este periodo. Yo insisto, siempre hagan foco en los procesos, estos que yo mencioné, los institucionales, cuando hay reformas constitucionales. Sí, Pedro, listo. Ya cortamos la clase. Gracias por el aguante. Así que bueno, mediante el canal de Abril o mediante el canal de la mensajería por la plataforma, cualquier cosa nos vamos hablando, nos vamos viendo. Creo que quedan las 2 clases de la semana que viene, ¿no? Nos habían dicho que esta era la última clase. Esta, no, queda la de mañana sin duda. Mañana sí. Mañana sin duda. Y el viernes que viene, en realidad, es la clase, el jueves y el viernes que viene, es la clase anterior al parcial. Si quieren hacer una clase de repaso, no hay ningún problema. Sí, estaría bueno. ¿El parcial qué día es? 14 al final. Ahí lo corregí en la plataforma, porque decía 16. Y es el lunes 14, que es la fecha que nos indica el Consejo Académico. Yo lo había puesto mal en la plataforma. ¿Tiene la misma modalidad que el parcial anterior? Sí. ¿Estamos? Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chau.